Los lugares donde, ¿ves? Hay un silencio que te obliga a escucharte. A veces las grandes ciudades, o casi siempre, nos dan mucho ruido y muchos sonidos y ruidos exteriores. Entonces uno no se escucha mucho. Todos hemos escuchado esta historia alguna vez. Una carretera solitaria, un coche que la surca en una noche cerrada y, cómo no, una lúgubre figura que aparece a un lado de la calzada. Ponle 30 más o menos. 30 años. Sí, sí. Joder. Sí. Desgasta escribir. Cansa, sí. Pero es vivir. Para un escritor es vivir. Ya, claro, no queda otra. Si te dedicas a ello. Sí, sí. ¿Tú dónde te encuentras más cómodo? Digamos, dramaturgia, poesía o... No, normalmente la poesía. La poesía. Todo tiene que pasar por la poesía. Digo, por lo menos para mí, el discurso narrativo, la expresión teatral, todo pasa por el lenguaje. No pasa por otra cosa primero ni después que por el lenguaje. Y el lenguaje literario, de algún modo u otro, siempre está cerca ahí, la poesía. O sea, me gusta variar de géneros, incluso mezclarlos, hibridarlos, pero teniendo siempre en cuenta el valor de la poesía. ¿Crees que es una herramienta que se está perdiendo un poco el lenguaje? Sí, sí, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, pérdida, y por otro lado, a veces una... No me gusta el término, pero es un poco una especie de involución. La pérdida es sobre aquello que ya no está, que desaparece. La involución, en este caso, es de determinado nivel lingüístico un retroceso. O sea, no es que se perdió algo, sino que fue un paso hacia atrás o más. Y eso no es bueno, sí. Lingüísticamente se achica mucho el margen de la expresión lingüística. Bueno, se utilizan menos palabras, con muy pocos significados o acepciones. A veces, bueno, se aprenden menos palabras de las que lleva una expresión variada y compleja de la lengua. Las estructuras sintácticas, los procedimientos retóricos, el propio dominio de los géneros textuales. Entonces se debilita por una parte, y bueno, y por otra parte, que es lo mejor que pasa para mí en la literatura hoy, bueno, hay muchos fenómenos de hibridaciones genéricas, hay mucha poesía. A mí me gusta, por ejemplo, mucho escribir poesía con recursos de la crónica, ¿no? Que es un género periodístico e histórico. Y bueno, normalmente el poema es descriptivo, no narrativo. Sin embargo, a mí me gusta muchas veces hilar elementos narrativos, anecdóticos dentro de la poesía. ¿De cosas de actualidad o...? Sí. O de cosas más claro, crónicas ahí pasadas. es el valor de la crónica. La crónica Vale. siempre está ligada a la realidad, al contexto. Entonces, unir el hecho poético a un contexto, a una situación, a un lugar, como sí lo tiene que tener la crónica, bueno, es también apoyarse en un recurso más. La poesía generalmente es descriptiva o expositiva. La poesía no es mayormente narrativa ni dialógica, y mucho menos explicativa, argumentativa, porque pierde valor como poesía. Pero en lo particular, sobre, retrocesos y pérdidas, por un lado, en el otro sentido pongo, digamos, la posibilidad de enriquecer la lengua y la expresión artística en base a qué? Hibridar, combinar, juntar y dominar en profundidad los géneros, los tipos de redacciones. Me gusta por eso en la novela incluir fragmentos de ensayos
o visiones ensayísticas dentro de la trama anecdótica. Me gusta mucho el teatro, llevarlo también a una dimensión de un espacio escénico, pero que lo que se verbalice tenga también una dimensión poética, que no quede una expresión realmente coloquial. Me gusta mucho, bueno, como decía en la poesía, lo de trabajar, digamos, con elementos de la crónica, pero también trabajar, digamos, diferentes formas rítmicas en base a tipos de música, por ejemplo, ¿no? Y escribir poesía en prosa y poesía en verso libre, que más o menos son los dos ámbitos donde me manejo en la escritura de la poesía, ¿no? Pero ser cuidadoso con la noción de verso, con la noción de estrofa y sobre todo con la noción de ritmo. No me libera de nada escribir poesía en prosa. De todos modos tiene que ser poesía. Y de todos modos, para mí un indicador importante de la poesía es el ritmo. Si la poesía no, para mi gusto, ¿no? De lo que gusto leer, escribir y demás, la poesía también es un hecho lingüístico de valor rítmico. Sí. Está bien el uso de figuras retóricas o recursos tropológicos, está bien las características formales, compositivas del género, pero la poesía también, para mi gusto, tiene que tener ritmo. La poesía es música, ¿sí? Entonces una composición poética, bueno, debe darte un objeto sonoro, ¿no? Como decía Octavio Paz, por una parte, ¿no? Los poemas son objetos verbales inacabados. Yo diría, por otra parte, los poemas son animales sonoros, porque somos animales sonoros. Sí. Vos y yo somos animales sonoros. No es, tu querido gato no lo es, aun cuando ¿no? Puede maullar y demás, pero me refiero a la sonoridad de la lengua. O sea, el lenguaje humano, en su grandeza y complejidad de la lengua humana, la lengua debe ser una construcción también sonora, y la poesía va por ahí. Y ahora que hablábamos de la prosa, ¿esa libertad a veces no te da ese temor de demasiada libertad y te ayuda más la poesía? ¿O intentas encajarla en un ritmo para enfrentarte a ese reto y no sentirte tan opacado por esa libertad? Lo que pasa es que en la prosa, Sí. a ver, normalmente yo escribo novelas en prosa, novela y cuentos. Pero, como decía de algún modo Ricardo Piglia, ¿no? En el caso de las formas breves, hay un libro de Piglia que se llama así, Formas breves. Él decía que, bueno, todo cuento tiene dos historias, refiriéndose al género cuento, ¿no? La que uno escribe y el lector lee, y la que está subyacente en el texto. De otro modo, bueno, siempre pienso en otro argentino, ¿sí? Juan José Saer, que en uno de sus ensayos, El concepto de ficción, dice que la ficción no viene a contradecir la verdad de la realidad, viene a enriquecerla, ¿bien? Y define la novela como, bueno, una epopeya, ¿sí? Pero una epopeya moderna, una epopeya subjetiva, es el término preciso. O sea, no evaluamos la epopeya como algo subjetivo, en la medida que la epopeya, bueno, implica narrar sobre un hecho de valor, mucho valor, grande, ¿no? Lo épico, ¿no? La epopeya va sobre lo épico. Sin embargo, cuando digo, bueno, una epopeya subjetiva, bueno, es algo que es grande, pero ¿hasta dónde? ¿No? Es subjetivamente grande. Entonces, en definitiva, yo creo que en la prosa, bueno, no es al nivel de concisión que tiene directamente el compromiso de la escritura de la poesía, ¿no? Que, bueno, la poesía es un discurso ultra condensado. Por ahí va siempre, o debería ir casi siempre, el discurso poético, o sea, un discurso condensado, una página de poesía siempre es una
pequeña muestra de escritura de lo que subyace en la página, ¿no? O sea, lo connotado. Pero de todos modos, en la prosa hay que sugerir, no hay que escribir todo lo que a uno se le ocurre. Entonces la prosa es otra manera de enmascarar la síntesis, de enmascarar el proceso de connotación en el texto, los niveles connotativos, lo sugerido, lo que termina de completar la lectura, ¿sí?, del otro. O sea, es la parte del texto donde uno deposita determinados contenidos y el lector viene y agrega otros. ¿Sí? Lo que decías del lector. Claro. Sí. Entonces, en definitiva, son formas diferentes, tipologías diferentes, pero en definitiva las dos demandan un nivel de síntesis y de belleza en el lenguaje, si no, no es literatura. Te iba a hacer una pregunta volviendo un poco para atrás, que me acuerdo ahora que se me había pasado. Ahora que decíamos que había involucionado el lenguaje un poco, ¿crees que ha involucionado en general, o sea, simplemente en el pueblo llano, digamos, que no son escritores o que no son periodistas? ¿O crees que también ha afectado esto a la literatura, que ha bajado el nivel con respecto a años pasados? Mira, pienso que vivimos en una etapa de la humanidad, y sobre todo voy a sentar este criterio en Occidente, que tiene que ver mucho con la convivencia de muchos lenguajes. Y entonces, la palabra, estaba pensando, García Márquez, en 1987, en el primer Congreso de la Lengua, que se hizo en Zacatecas, México, tiene un hermoso discurso que a mí me gusta mucho a veces trabajarlo en clase. Se titula Botella al mar para el Dios de las palabras, ¿no? Y en ese discurso él desarrolla toda una argumentación donde dice que el gran derrotado en el siglo XX fue el silencio y que, bueno, el mayor empuje y la mayor fuerza la tuvieron las palabras. Pero eso estamos hablando de un discurso de 1987. Estamos ya en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo creo que ahora no es que la palabra perdió, sino que creo que la palabra reparte mucho el protagonismo con, bueno, las imágenes, sin duda, aun cuando él veía las imágenes como, muy por detrás en el siglo XX que las palabras. Yo creo que ahora hay un vínculo grande con las palabras. La palabra no está alejada de la capacidad expresiva de las imágenes y el sonido. O sea, estamos en un mundo donde el sonido tiene otra capacidad. Y ahí entramos, fíjate que es algo interesantísimo que se da hasta en las figuras retóricas. De manera académica, más sistemática y demás. Bueno, realmente siempre se habla de que las figuras retóricas se dividen en tres grupos, ¿no? Las figuras retóricas que tienen un valor semántico, ¿no?, sobre el sentido de las palabras, las figuras retóricas que tienen un valor sintáctico en base al orden de las palabras, y las figuras retóricas de valor acústico, sonoro, ¿no? Pero yo creo que ahora hay otras figuras retóricas que están ahí, en el aire, apareciendo, que bueno, también será el aporte de generaciones más jóvenes. ¿Te refieres al meme? Claro, correcto, sí, que son formas, voy a decir, acá hay una creación. El meme, por ejemplo, está bien. Sí. El meme es una forma muy creativa. Retóricamente tiene un aporte muy particular, porque es un lenguaje muy ceñido, muy claro, pero generalmente con un tono preciso. Te reís, llorás, te enojás, te alegrás, entendés la ironía, por ejemplo. Y bueno, la ironía es una figura retórica. Bien. Ahora bien, esa forma de enunciación, sea por una o varias figuras retóricas, tiene cambios.
¿sí? Y no es para emular a un poema, no es para emular una canción, es otra forma, ¿sí? Entonces entran otras figuras retóricas o antiguas figuras retóricas que van teniendo otros usos, otros desplazamientos, otras aplicaciones, en definitiva. Y bueno, ahora que estamos hablando un poco de estas aplicaciones modernas, ¿consideras, por ejemplo, que el rap sería lo mismo a la poesía? ¿O en qué medida son diferentes? Yo creo que, a ver, como todo, ¿sí? A ver, entre un mal poeta y un mal poema de un mal poeta y, bueno, un buen rapeo de un buen rapero, me quedo con el buen rapeo, ¿sí? O sea, el rap, Sí. si es bueno, y no hay que darle, digamos, un lugar allá, bueno, muy lejano de lo que es la poesía. Es una forma de poesía. Que tiene una base muy bien marcada en el ritmo, en figuras como la repetición, la anáfora y demás. ¿Y por qué no? Es decir, es una forma de expresión, es una forma de expresión poética también, ¿sí? Además que tiene un imaginario también propio, urbano, que tiene, digamos, elementos tonales, acústicos, en fin, una figura, por ejemplo, como la literación, que consiste en repetir un sonido y en el fraseo del rapeo está, ¿por qué no? Si está bien hecho es maravilloso. Sucede que con esto de los ritmos y muchas veces con la noción de poema, poesía, literatura, muchas veces se generan distancias que no son tales, que son nuevas formas de expresión y que uno aprende mucho, vas en una calle, estás en un ómnibus. Bueno, en Latinoamérica a veces eso es muy común. Te subes un ómnibus. Ómnibus es el autobús. Claro, el autobús. Ah, vale. Sí. Ajá. El autobús. Bueno, los argentinos le dicen bondi. El bondi. Claro, los jóvenes allá también le dicen bondi en Uruguay, Sí. donde vivo yo. Bueno, en otros lugares. En Cuba, guagua y así. No, podemos ir buscando todos los localismos. Pero en definitiva el fenómeno es ese, sí. que cada vez suben más los jóvenes, interpretan sus rapeos o en plazas o en lugares, o sea, en los lugares que la llamada alta cultura no lo toma como de referencia. Sin embargo, lo que está diciendo y la calidad de expresión de muchos y lo que uno percibe puede tener el mismo valor que otros buenos textos poéticos de otras características. Sí, por poner un ejemplo, no sé si queda muy alejado, pero el Romancero Gitano de Lorca. Pero que sí. También cogió esas voces, ¿no? Claro, sí. No, yo diría que los dos. Mira, hace poquito, en febrero, marzo, a ver, yo hice un recorrido por 2 libros y un premio. Y estuve en Estados Unidos, vine acá y fui a Segovia, concretamente a Nava de la Asunción, a recibir un segundo premio Jaime Gil de Viedma y Alba. Y una de las cosas que yo decía en una entrevista en ese momento es que me gusta hacer como los viejos juglares. O sea, hablaste de romance o el romancero gitano de Lorca, pero también el viejo romancero, ¿sí? Que es base de nuestra lengua y de nuestra poesía. En definitiva, me gusta mucho del romance la narrativa que lleva interna. Me gusta mucho los juegos rítmicos y me gusta mucho que también es un retrato del lugar, ¿sí? Un retrato no de valor pintoresquista, pero sí mayormente un retrato sensitivo, un retrato intensamente sensitivo, afectivo, nociológico del lugar y de uno mismo en el lugar. Entonces, para mí ese retrato en simultáneo, que llevarlo a un poema, ¿no? Es decir, mira, un poema, yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, yo he escrito mucho de Colombia, ¿sí? En varios de mis libros, y de Colombia, bueno, y de buena parte de Latinoamérica, pero también de América del Norte, de España, de varios lugares, en varios de mis libros, en muchos poemas. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, un poema mío de Barcelona, o estoy pensando un poema mío de Queens,
¿sí? O estoy pensando un poema mío de Cartagena de Indias, por mencionarte 3 lugares, geografías y culturas distintas, ¿sí? Y bueno, no es para escribir un poema de lo que tú puedas encontrar googleando o en una enciclopedia, yo qué sé, un libro de geografía, no, es para encontrarte esencias del lugar mezcladas con las esencias de uno. Entonces, esa conjunción de esencias para mí da otra dimensión del hecho poético, que puede ser contextualizable, narrable, expresable y sobre todo dándole otras entradas al lenguaje y a los sentidos humanos. Que los sentidos humanos hay que mantenerlos vivos, en alerta. Por eso gusto menos de cierta poesía rítmica, de cierta poesía meramente conceptual, de cierta poesía que, bueno, nada, la lees y si no te avisan que está dispuesto el poema en versos, decir, bueno, acá no hay ningún cambio en la sintaxis, esto podría ser prosa, esto no le veo... No. Como si no lo hubiera hecho un humano, casi. Claro, correcto. Sí. Podría, vamos, ser un dictado, ser un texto aleatorio desde un robot, en fin. Sí. Nada, simplemente no hay noción de las figuras. A ver, las figuras retóricas son formas de expresión. Forma de expresión para embellecer la lengua, siempre. Entonces, cuando uno nota, digamos, que en pos de cierta economía retórica, ¿no? Algo que está a veces muy de moda. Acá en España ha sido una larga, extensa y dolorosa moda, a mi juicio, decir, no, vamos a evitar retórica, ¿no? Despojar el poema de retórica y sacar retórica. Y yo creo que con eso hay que tener cierto cuidado, porque de todos modos el procedimiento retórico en la escritura está. De todos modos es un recurso de la belleza del lenguaje escrito. De todos modos, el procedimiento retórico es una manera también de uno acercarse a la historia del género, ¿sí? Que fue lo que hizo Lorca, además, con el romancero gitano y el romancero tradicional. Ya que estábamos diciendo la despersonalización un poco de estos poemas, un poco más hechos a la ligera, sin ahondar mucho en la esencia del lugar o de las personas. Vamos a lo más impersonal. No sé si tú estarás al tanto de esto. Bueno, yo no lo estoy, por eso un poco lo estamos aquí hablando. Pero ¿crees que habrá, o ya incluso se puede decir, hay robots que hagan poemas? A ver, yo creo que escribir un poema, Sí. vamos, que un robot con cualquier programa, sin mucha complejidad, podría escribir un texto que tenga la apariencia de un poema. Sí. Ahora, el poema es también, no sé, pienso desde poetas antiquísimos, asiáticos, como Lipo, o pienso en poetas como el argentino de la vanguardia Oliverio Girondo, o pienso en Rubén Darío, pienso en Vallejo, pienso en Antonio Machado, pienso en el propio Jaime Gil de Viedma, pienso en tantos poetas, ¿sí? Y poetas mujeres, no sé, podría mencionar una lista enorme también. Pero en definitiva yo no... A ver, estoy pensando, por ejemplo, Dulce María Loinás, una gran poeta cubana, ¿no? Ella define un verso que ahora me parece tan maravilloso, que lo tengo por acá. Bueno, ella dice que, en definitiva, que la isla es la tierra menos tierra de la tierra, ¿no? Sí. Una isla es la tierra menos tierra de la tierra, más o menos dice así ese verso. Y voy a decir, bueno, para a ver cuál es el problema acá, porque son pocas palabras y además se repiten entre ellas. O sea, pero no es lo mismo lo que puede decir la expresión humana y lo que puede entender la expresión humana a partir de esa construcción verbal, que es sobre todo una expresión del sentido del humano. Bien, entonces yo creo que no, que en definitiva un robot podría elaborar textos, pero la naturaleza de lo que es un poema, el poema es un estado de la sensibilidad humana y es un estado del lenguaje humano. Entonces no le podemos programar
ni la sensibilidad, ni la historia de una lengua a un robot, ¿sí? Sí. Ni el proceso formativo que tiene un poema en sí mismo, así sea un poema, un haiku, que si sea un poema muy breve, un soneto, yo que sé, un poema de rima libre o blanca, una redondilla, una quintilla, en fin, cualquier forma estrófica, en definitiva, ya hay un proceso de forma que quizás se pueda programar, pero la naturaleza interna, el tejido interno, lo que es un poema, desde el punto de vista de la herencia y la naturaleza lingüística y la naturaleza perceptiva y sensitiva humana, eso no hay manera de programarlo. No creo que ningún robot pueda hacerlo. A no ser que llegaran a tener conciencia de sí mismos. Bueno, pero ya ahí estamos hablando de, Ya de no, otra cosa. ya no serían robots, ¿no? Creo que ya eso implicaría otras cosas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Este, Desde luego. Sí. También te quería preguntar, vamos a pasar estas preguntas un poco más rápido, que no sé si nos queda mucho tiempo, a ver. Bueno, vamos un poquito bien, pero aún así. Quería preguntarte, ya que has estado... Uy, espera, que quería hacer bien la pregunta. Aquí cortaré. Tú hablas mucho del arte trashumante. Sí. ¿Y por qué le das esa importancia a ese estilo de arte? Esa es una excelente pregunta. Mira, me acabo de dar cuenta de una cosa, que... A ver, yo hablaba hace muchos años, cuando publiqué mi primera novela en el Uruguay, que a propósito se acaba de reeditar en Estados Unidos esa novela, Las trampas del paraíso, lo acaba de reeditar la editorial Primigenios. Pero cuando yo escribí esa novela y se publicó en el Uruguay en 1996, por la editorial Fin de Siglo, bueno, en una de las entrevistas que me hicieron, recuerdo que fue una entrevista en la revista 3, yo hablaba justamente de lo que para mí era el arte narrativo transhumante en Cuba, que era, bueno, viajar dentro de la isla, conocer otras realidades, conocer otras expresiones, en fin, otras miradas de la isla, ¿sí? Siempre vemos la isla como algo quieto y pequeño, ¿sí? Y los cubanos tenemos miles de definiciones de islas, ¿no? Algunas trágicas, algunas verdaderamente amorosas, ¿no? Algunas desde la desesperación, ¿no? Estoy pensando, bueno, Virgilio Piñera, la maldita circunstancia del mar por todas partes, o del agua por todas partes, me hace sentar en un café, ¿no? O sea, es el encierro, ¿no? Pero te digo, por otra parte, Eliseo Diego dice, Cuba, una isla cuando estamos rodeados de Dios, ¿no? La caricia de Dios. Y hay una visión allí muy particular, ¿no? O lo que desarrolló Lezama Lima con toda su teología insular. En definitiva, la isla siempre implica un territorio acotado. No asociamos una isla con recorridos. ¿Bien? A mí me interesa al revés. Bueno, me interesó en ese momento la isla como un espacio de multidireccionar los movimientos, de recorrerla, ¿sí? Después en otro momento, bueno, hace poco una obra de teatro, también publicada en Estados Unidos, yo definía que la isla es como un punto rodeado de silencio, ¿no? Y el mar, bueno, lo convierte en silencio, ¿no? Es un grito, un ruido, no recuerdo cómo dice exactamente la expresión de esa obra, pero que eso sí, el mar se convierte en silencio. Bien, entonces, en definitiva, la transhumancia inicialmente para mí fue eso, para empezar a narrar de realidades distintas, ¿sí? En un espacio geográfico muy acotado, el territorio cubano. Después eso pasó a otro nivel, porque la transhumancia para mí ha sido en la poesía, ¿no? Varios de mis libros de poesía están en esa estética transhumante, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, Guitarra al Mesón, es un libro que incluye poemas de Cuba. Tiene toda una parte que es de Colombia y tiene otra parte que es de Latinoamérica hasta llegar a España. Después, por ejemplo, Postales que nadie pedía. Bueno, Guitarra al Mesón
que fue bueno que ganara ese premio Blas de Otero en Bilbao. Pero antes hubo un libro que yo publiqué en Uruguay que se titula Postales que nadie pedía. Y yo creo que fue el primer libro donde pasé el ejercicio de la transhumancia al discurso poético. O sea, ya lo tenía en la narrativa y después siguieron otras novelas, pero ahí lo llevé al discurso poético. Y es, Postales que nadie pedía es, bueno, como eso, como ir en contra de las postales habituales, turísticas, y reconstruir postales de lo otro, de eso otro, no lugar común, lo inadecuado, lo inesperado, lo poético en definitiva, del Uruguay, de muchos lugares del Uruguay. Y es un poco el título como también humilde, ¿no? Como nadie ha pedido esto, pero yo aquí os lo entrego. Claro. Hay un poeta uruguayo que falleció hace poco tiempo, ¿sí? Alfredo Fresia, que bueno, yo era muy joven en ese momento, ¿no? Y hacía pocos años que había llegado al Uruguay, y cuando le comenté lo del libro se rió, ¿no? Dice, claro, postales que nadie pedía, pero tomá, acá están. ¿Verdad? Entonces era un poco así, sí. Y después, bueno, en las novelas, en 1990, además de la primera, 1996, Las trampas del paraíso, seguí con esa lógica, esa poética transhumante en La ida por la vuelta, que es una novela que a mí me interesaba desarrollar el ritmo, el concepto de ritmo y velocidad en la narrativa. Entonces, bueno, es una novela que me planteé que el lector tuviera experiencias de diferentes ritmos y velocidades en la lectura, ¿no? Y tiene mucho de viaje, ¿no? Después hay una novela que para mí es la mejor de esa etapa, que es también El mar escrito, que tiene 4 historias en lugares distintos y con nociones distintas de narrativa, ¿no? Ficción, autoficción, no ficción, y se van trenzando en base a la estructura del oleaje de un mar, ¿no? Y también es eso, ¿no? Hay otro proceso transhumante, sí. Después, bueno, una novela que yo escribí la primera vez que volví a Cuba, que después de 14 años que no pude volver, titulada Noveno Círculo, que cuando yo la terminé de escribir, consulté a algunos amigos, periodistas, narradores, poetas también. Le digo, bueno, ¿qué es esto? Porque yo no lo sé clasificar así, tan directamente. No, René, es una novela, y sí, salió como novela, ¿no? Pero es un viaje, es el viaje, es la crónica del viaje que yo hice a Cuba después de 14 años, sin estar allá. Y así podría enumerar otros libros de poesía que siguen esa lógica, ¿no? Que están ahí, que son libros de viaje, libros que van... por ejemplo, a mí me interesa mucho ahora, o ahora porque va a salir, pero hace unos años dije, bueno, el Caribe no se tiene fuera del Caribe, incluso en el mismo Caribe, se tiene una versión muy estereotipada del Caribe, ¿no? Una isla, palmera, la playa, ¿no? No sé, una visión hasta de fiesta, simplista, ¿no? Sexista, ¿no? Y digo, pero el Caribe para mí, ya encontré la definición. Digo que en teatro, ¿no? Una isla es un pedacito de música rodeado de silencio. Esa es mi definición de isla. Qué bonito. ¿No? En esa obra de teatro. Después hay otras por ahí que he hecho, pero esa. Entonces lo que hice fue, como parte de esa desarrollo de ese criterio transhumante, bueno, dije, no, el Caribe no es un arquetipo de una palmera, la mulata o el mulato, no, los tambores. El Caribe sobre todo es complejo y es diverso. ¿Cuál Caribe hablamos? Las Antillas mayores, las Antillas menores, el Caribe anglófono, francófono, ¿no? Hispano, el Caribe con dialectos e interdialectos. Todo eso genera otra geografía.
O sea, el Caribe es una suma de archipiélagos territoriales, pero también lingüísticos. Y eso me interesó mucho en otro libro, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. O sea que la transhumancia para mí no ha terminado. Lo que he ido expandiendo, no solamente aspectos territoriales, no solamente aspectos que tienen que ver con la geografía del lugar, sino también con la o las lenguas del lugar. O sea, las proyecciones lingüísticas y sobre todo la cultura como valor antropológico. No la cultura que muchas veces es una manera de aplanar, de reducir, de simplificar, de negar incluso. Pensar la cultura como sinónimo de arte, ¿no? La cultura es algo más complejo, mayor, de otra envergadura. La cultura es todo lo humano. Sí. Entonces, ese valor antropológico de lo que es la cultura, a mí me interesa mucho para ese arte transhumante. Por eso digo que yo escribo poesía más antropológica. Porque antropología no de revisión de determinados periodos pasados. Sí, eso puede estar que esté, eso puede ser que esté. Pero sobre todo de puesta a punto, en funcionamiento, de fenómenos de todo tipo, y bueno, y por supuesto también lingüísticos, de lo que está ocurriendo en los lugares donde escribo. ¿Y te has atrevido a escribir algún poema en otro idioma que no sea el español? Sí, pero casi siempre con eso me considero muy malo. No sé, no me... ¿ves? Eso es lo que no podría hacer un robot, por lo menos para mí. Sí. Yo digo, bueno, perfecto, yo puedo traducir este poema o puedo escribirlo en otra lengua. A veces pienso poemas en otras lenguas, ¿sí? Y nada, no me quedo feliz. No. O veo alguna traducción de poemas míos que no son tantas hasta ahora, pero en definitiva siempre siento ya que es otro texto y está bien que sea así. Ahora, para mí lo importante no es... A mí me interesa más la multiversión del español o castellano. Sí. ¿Sí? O sea, me interesa, viste, como un DJ que tiene una bandeja, ¿no? Sí. Y va mezclando ese fenómeno de la mezcla. Sí. A mí me interesa mucho, pero en el procedimiento lingüístico, a la hora de escribir, o sea, bien, perfecto, ¿por qué no? Con esta lengua es suficiente. Ahora, lo más rico no es la suficiencia de la lengua, sino todo lo que uno puede generar internamente con las variaciones de esa lengua. Entonces, nada que... Me encanta creer, por lo menos ilusionarme, con que he escrito poemas desde... No de una imitación, sino de determinadas esencias de literaturas distintas. ¿Ves? No me interesa ya nada, puede resultar pedante, ¿no? Pero no me interesa ya nada escribir para mantener un comportamiento estable dentro de una literatura nacional. ¿Me explico? O sea, mira, no, quiero que me leas como poeta cubano, como poeta uruguayo. No. Ajá, vale. Léeme en función de lo que el libro te propone y para esa lectura en función de lo que el libro propone con las variaciones lingüísticas que pretendo trabajar, Vale. Dejemos afuera esa caja de cartón que es literatura nacional. No, literatura, nada más. Buena, mala, regular, un poco por aquí, por allá, pero literatura nada más. Y lo de nacional lo dejo a un costado. Que el libro no tenga como caja de resonancia el libro, y en este caso específicamente cada poema del libro, porque la poesía es eso, ¿no? Una suma de... O sea, cuando hablamos de un libro de poesía es... Cada poema, bueno, va en vínculo con otros, pero en definitiva que el libro no tome como caja de resonancia la literatura nacional de ningún país, sino los fenómenos literarios, lingüísticos, humanos, sobre los que ese libro trabaja. Yo te he conocido hace poco, no he tenido oportunidad de leer mucho de lo que has escrito, solo los poemas que nos enseñó Misael en clase, que nos enseñó Caballo que ladra. Y a raíz de eso sí que me he estado mirando un poco por internet lo que tenías escrito, pero claro, obviamente en 2 días que te he conocido no me ha dado tiempo a leer prácticamente nada, pero me estás vendiendo muy bien toda tu literatura y poesía. A mí me está, por ejemplo, animando a leerla y quisiera a la gente, mucha o poca que nos vaya a ver,
¿qué libro tuyo, ya sea de poemas, de literatura, ya sé que es complicado esto, pero o de teatro, qué dirías este es el que más me representa y el que me gustaría que alguien me conociese? Bueno, podría ser uno por género, porque Ah, pues uno por género, sí. sí. Sí, perdona. Y, y bueno, a ver, los mares que me nombran en poesía yo creo que está muy bien, porque en definitiva esa compilación reúne mis 7 primeros libros publicados de poesía. Desde el primero, Los Gallinazos, 1995, 1996, hasta Hidalgos, que es la primera edición de Hidalgos que está incluida ahí, del 2020. Entonces hay 7 libros de poesía ahí, que es un abanico bueno, de diferentes periodos, y son 25 años Sí. de trabajos que hay ahí en ese libro. Entonces en poesía, una buena muestra es Los mares que me nombran. Está incluso ahí dentro Caballo que ladra, que fue Premio Neti 2013 y Premio Nacional de Literatura en Uruguay en el 2016. En cuanto a novelas, mira, te voy a decir 2. Una que está y otra que está por venir. Te diría, a mí me sigue gustando mucho, y de hecho por eso ahora la reedité, o acepté la invitación a reeditarla, Las trampas del paraíso, que fue mi primera novela, es una novela juvenil, ¿no? Un muchacho así como vos, y tiene un lenguaje muy desenfadado. Es una novela contra el arte de la novela incluso, ¿no? Y, y con muchos juegos. Esa novela, Las trampas del paraíso, y la que vendrá ahora, que acaba de ganar el premio Vicente Blasco Ibáñez, ¿sí? El Vicente Blasco Ibáñez de Valencia, la ciudad de Valencia, que se titula Cervantina, y es una novela de 3 novelas, o sea, es una trilogía de novelas, pero que lingüísticamente es lo que mejor he hecho en narrativa, creo, ¿sí? Bueno, me llevó muchos años poder escribir esa trilogía. ¿Y has quedado satisfecho? Plenamente satisfecho, sí, sí. Y además, técnicamente, exploré todo lo que pude. O sea, cada novela, bueno, hay una cantidad enorme de personajes, cada uno con su vida. En una novela algunos son protagonistas, después rotan y son complementarios y secundarios en otras. Se ocurre, mayormente, ¿ves? Ocurre mucho esa novela en el oriente de Cuba, una zona que geográficamente, lingüísticamente, ideológicamente y de todos los modos casi nadie ve. Sin embargo, a mí me interesó mucho escribir de ahí. Entonces, esa sería la otra novela, Cervantina, la trilogía Cervantina. Y en teatro, bueno, el año pasado salió también en la editorial Primigenios en Estados Unidos la compilación de mi teatro, de varias de mis obras, que parte desde la bufanda. Mira, en el teatro siempre me gustó trabajar con pocos personajes, y sobre todo que el teatro se pueda leer, escuchar, ver, vamos, que no quede simplemente una verbalización vacía, ¿no? Sino que te escuchas una expresión y otra, pero entre 2 o 3 expresiones viene una esquirla así conceptual que aporta el texto, ¿no? Y que tenga belleza lingüística también. Y bueno, ahí está en 7 piezas para reparar un trino. Ese es el título de esa antología de teatro, que ahí está lo que yo mayormente he podido escribir en el género teatral. ¿Se sigue representando ahora? En este momento no, en este momento no. Y después, bueno, yo escribí mucho periodismo, ¿no? Y crítica, periodismo cultural y crítica literaria, sobre todo de valor periodístico y por fuera, ¿no? Y bueno, ahora el año próximo, es uno de los libros que quiero hacer, reunir lo mejor de esos 20 años con otros textos que he ido escribiendo después, prólogos,
en fin, estudios, ensayos y esa prosa diversa, en algún momento quisiera reunirla también, ¿no? En fin, por ahí van los... Bueno, pues ahí los dejamos. Por ahí los dejamos, así que nada, los que queráis, pues ya tenéis aquí la documentación necesaria. Y bueno, para acabar, háblanos un poco de qué tiene Huesca de especial, que has venido tanto por aquí. ¿Qué es lo que te apasiona de este lugar, de esta ciudad tan pequeñita? Porque... Sí, bueno, es que yo provengo de... Yo soy bayamés. O sea, yo nací en Cuba, pero siempre en mis libros vas a ver que, y en mis libros y en cualquier lugar donde yo me paro, lo primero que refiero es que soy bayamés. Y Bayamo es una ciudad pequeña del oriente cubano. Yo nunca he leído a menos a la visión despectiva que muchas veces se tiene de los pueblos, las ciudades chicas, la sombra o la mala sombra de lo provinciano. Para nada. Ahí... pues muy a gusto, porque uno encuentra allí lo que muchas veces en la prisa, en la manera a veces exuberante, a veces diabólica, en fin, de las grandes ciudades uno no logra encontrar, ¿no? O por lo menos yo no lo logro encontrar. Entonces, Huesca es un poco también mi referencia acá en España como el Bayamo donde nací, y no me viene nada mal que no sea grande, me parece perfecto que sea así, en esa proporción. Después lo otro y lo más importante es que, bueno, acá viven muchos de mis amigos, de muchos años, amigos no de uno, de dos, ni tres, ni cuatro, 5 años, sino de muchos años. El caso de Misael Hernández Pinos, de Héctor Luis Castellano, de Corojo, ¿no? ¿Conoces a Corojo? No. Tienes que conocer a Corojo. ¿Quién es? Si puedo. Corojo es un literato y metaliterato muy interesante que tenemos acá. Ajá. Porque es una especie de Macedonio Fernández cubano en Huesca, ¿no? Siempre habla de lo que escribe o que está escribiendo y bueno, a veces no lo termina y se demora, en fin. Y así varios, ¿no? Bueno, Aimé Gabilondo, varios, bueno, también en otros lugares cercanos. Ahora en Valencia me encontré con Janey Rivero, Daniel Ortega, otro amigo cubano, en fin. Y Misael, que trabaja con Misael también, y varios, ¿sí? Y en definitiva, tengo muchos amigos acá. Y bueno, también he tenido muy buena recepción para las presentaciones de varios de mis libros en el espacio Ave Letras, que eso me ha honrado mucho, ¿no? Que bueno, recibieran varios de mis libros, he presentado acá con ellos. Y bueno, ahí están las razones principales. Sí que me siento cómodo, me siento muy cómodo. Además, logro descansar en Huesca, lo cual para mí es difícil, sí. Descansar en algún lugar. Pero acá, tranquilo. Sí, sí, aquí la tranquilidad nos sobra. Yo estuve una temporada trabajando en Madrid y, no sé, te despersonifica un poco esos lugares tan grandes y al final dejé ese trabajo, me vine aquí. Y la verdad que aquí estoy mucho mejor. Además, mira, pasa una cosa maravillosa en los lugares así. Sí. Los lugares donde, ¿ves? Hay un silencio que te obliga a escucharte. A veces las grandes ciudades, o casi siempre, nos dan mucho ruido y muchos sonidos y ruidos exteriores. Entonces uno no se escucha mucho. Uno no puede escucharse porque tiene que estar todo el tiempo atendiendo a los ruidos, voces y demás del mundo, ¿no? Para cruzar una calle, para, yo qué sé, entrar a comer a un lugar, para estar en un trabajo, en fin. O sea, la dimensión sonora es proporcional a la dimensión arquitectónica de las ciudades, ¿no? O sea, una ciudad es arquitectónicamente enorme y en esa misma proporción es su dimensión sonora. Pero en esa dimensión sonora hay mucho de ruidos, hay mucho de expresiones sonoras que son involuntarias o que no llevan a nada o que simplemente son efectos
o resultados de la tecnología, de la mecánica, de tantas cosas. En otros lugares más pequeños, cuando aparece el silencio, y ese silencio está ahí, uno empieza a poder escucharse. Y esa es la premisa de la literatura, poder uno escucharse. Qué bonito. Pues vamos a cerrar ya con esta última reflexión. Y para ya cerrar del todo, ahora sí de verdad, nos va a leer, si no te importa, un poema que tiene sobre Huesca. Sí. Así que va a salir pronto ya este libro. Qué mejor y que leído que por su propio autor. Y voy a leer este breve poema que se titula Aquella terraza. Entonces en León subí a otro tren. Varios días después, en Huesca, tomé otro tren hasta Madrid. Y en Madrid, pues lo de siempre. Estuve unos días como otro invisible extranjero para volver finalmente a América, diciendo que como escritor estuve allí. Después del regreso, ya en la costra del tiempo, sigo pensando en Huesca, estando en Huesca, volviendo a Huesca. Hoy, mientras escribo, es otro día ya con mis viejos amigos, cantando, leyendo, bebiendo, diciendo, con y sin palabras que estamos vivos, cada uno a su modo y donde puede, pero estamos vivos. El recuerdo más perdurable de aquel otoño fue una terraza, aquella terraza donde vi pasar los cielos de Huesca, como animales imposibles de colores imposibles, entre tus ojos y los míos, entre sierras y campos íberos. Allí, en aquella terraza, con mis viejos amigos viejos, tantos años después, juntos, queriéndonos, no en América, no en el país donde nacimos, sino en otro país de paso, donde fuimos y somos escritura, como en otro país de paso, Romero, solo Romero, escribiendo moriré. ¿De qué te quejas? Me dije en silencio, abrazándolos, ya en la estación, rumbo a Madrid. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Saludos. Chao, chao. A veces, en ocasiones, escucho podcast. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, dadle like si os ha gustado y seguidnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Adiós.